Buenas tardes, estamos de plácemes aquí en la Sociedad Química de México en un nuevo ciclo que estamos inaugurando de webinars de educación y divulgación. En esta ocasión estamos encantados, me presento, soy Rosa María Catalá. Bueno, pues vamos a inaugurar este ciclo con una conferencia muy interesante del doctor Plinio Sosa sobre el litio. Y para iniciar, pues bueno, estamos pues muy congratulados de que nos acompañe nuestro presidente general de la Sociedad Química de México, el doctor Ignacio González, quien nos va a contar, nos va a relatar pues esta nueva era de la sociedad química en la que estamos participando y sumándonos también en un área nueva, no nueva, pero finalmente más organizada, más formal sobre educación y divulgación. Serán los miércoles y los dejo con el doctor Ignacio González. Buenas tardes a todos los asistentes. Les agradezco infinitamente a nombre de la Sociedad Química de México el haber aceptado nuestra invitación a este webinar. Les platico, siempre los momentos de crisis sirven como para renovar. Y efectivamente, la crisis asociada con los problemas de COVID que tuvimos el año pasado nos obligó a hacer una reestructuración en la Sociedad Química de México. Una de las cosas que fue muy importante para ver hacia dónde dirigíamos las velas de nuestro barco fue un estudio de mercado en el que nos permitió detectar cuáles son las secciones de los asociados a los que no habíamos atendido de una manera igual como todas las. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar dos líneas diferentes a los que habíamos hecho anteriormente. Nos habíamos dedicado mucho a difundir y a trabajar en la parte de investigación y en la parte de docencia de una manera mucho más leve y en la de difusión y divulgación mucho menor. Y además en el desarrollo tecnológico también. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una estructura a través de comisiones en donde podríamos dar énfasis el resultado de esa comisión de educación y divulgación, en donde la maestra Rosa María Catalá es la coordinadora como vocal académico del Comité Ejecutivo Nacional, y el doctor Plinio Sosa también es participante de ella como miembro de la sección Valle de México. Entonces, hemos decidido empujar mucho todas las actividades para apoyar la docencia y la divulgación. Entre ellas, como veremos, es este asunto, es inaugurar una serie de seminarios de docencia, de educación y divulgación, en el que todos los miércoles, los últimos miércoles de final de mes, habrá un webinar de educación y divulgación. Entonces, además, hay otras actividades, hemos desarrollado un taller de distancia para los profesores de educación media superior, y es precisamente a nuestros asociados que se dedican a la educación a nivel medio superior, en donde muchas de nuestras actividades de esta comisión estarán enfocadas para este asunto. Entonces, para nosotros es un placer inaugurar este nuevo ciclo de conferencias de la Comisión de Educación y Divulgación con este seminario. Muy bien, entonces, como decíamos, la conferencia tiene el título El oro blanco. El propósito de la plática es el entender el funcionamiento de las baterías de ion litio a partir de los conceptos básicos de las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, me voy a permitir leer la semblanza del doctor Plinio Sosa, que es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó en la Facultad de Química de la UNAM sus estudios de químico en 1983, de maestría en 1988 y de doctorado en 1995 en química inorgánica. Ha dado cátedra desde 1981 en 192 cursos semestrales o anuales de 30 diferentes asignaturas en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como impartido 50 cursos para formación y actualización de profesores. Es autor de 86 artículos, 65 de divulgación, 14 libros, 11 de texto y 3 de divulgación, 10 capítulos del libro. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura y 7 de maestría. Ha participado como ponente en 173 eventos nacionales y 33 eventos internacionales. Actualmente forma parte de los consejos editoriales de la revista Acta Universitaria y Cómo Ves. En la Facultad de Química de la UNAM fue jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de 2005 a 2007 y secretario académico de docencia de 2007 a 2013. Actualmente es consejero universitario de la UNAM. Se hizo acreedor al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el área de docencia en la edición 2018. Con este currículum ven la gran experiencia que tiene en la docencia y en la divulgación, y por eso para nosotros es un honor que inicie este ciclo de webinars el doctor Plinio Sosa. Adelante, el ruedo es tuyo, como dicen los toreros.
Sí. Entonces, pues muchas gracias, Nacho, por la presentación. Rosamari, muchas gracias también. Y es un gusto enorme estar inaugurando este ciclo de webinars dedicados a la docencia y a la divulgación, ¿sí? Porque yo creo que, bueno, todo es parte, todo es la investigación, la aplicación de la investigación y también divulgación y docencia. Entonces, bueno, pues voy a empezar, ¿sí? Voy a empezar. Lo primero es decirles más o menos de qué va a tratar la plática, de qué vamos a ver. Y bueno, voy a hablar del litio, que es el litio, donde está en la naturaleza, donde aparece, un poquito de su historia, cómo fue descubierto, etcétera. Y para aquí lo importante es por qué es tan reactivo. Y para ello vamos a tener que hablar de las propiedades atómicas del litio, ¿sí? Para después mencionar algunas de sus aplicaciones y luego un poquito, muy poquito, porque yo no le sé mucho al asunto, del mercado del litio, ¿ok? Entonces, bueno, el litio es un metal de color plateado, ¿sí? Pero es sumamente reactivo, o sea, se le queda uno viendo feo y reacciona. Bueno, ya la realidad es que reacciona con el agua y reacciona también con el aire. Ahí en la foto se ve cómo hay que, ¿cómo se llama? Envasarlo en parafina para aislarlo de la humedad del aire y que no explote o que no se encienda. Se puede encender muy, muy fácilmente. Entonces, bien, bueno, por lo mismo que es muy reactivo, no hay litio elemental en la naturaleza. No hay. Si hubo, reaccionó con otras cosas y ya está formando ¿qué? Pues principalmente está formando, es parte de un silicato de litio y aluminio. Ahí está la fórmula. Un silicato de litio y aluminio es la que más, y eso lo vamos a encontrar en minerales como la lepidolita, la petalita, la espodumena. Me gustan mucho los nombres de los minerales. Pero también hay en salmueras, o sea, cloruro de litio o bromuro de litio, y dependiendo de si es en uno de estos minerales o si es salmuera, es más fácil o más difícil de extraer. Obviamente también depende de la geografía del asunto. ¿Dónde más hay? Bueno, ¿dónde mucho hay? El Triángulo de Litio. El Triángulo de Litio es la zona fronteriza Bolivia, Chile y Argentina. Ahí hay 3 salares muy cercanos unos de los otros, pero uno está en Bolivia, otro está en Chile y otro está en Argentina. Y, y bueno, ahí hay mucho, mucho litio. Aquí en México también tenemos. Y el principal yacimiento se encuentra entre Chihuahua y Sonora, ¿sí? Y entonces, vamos a ver algunas cosas. Miren, este elemento fue descubierto en 1817 por el químico sueco Johan Afberson, ¿sí? De la petalita, o sea, lo extrajo de la petalita. Pero no crean ustedes que fue y abrió un tantito la roca y ahí estaba ya el litio y lo sacó. No, 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 no. Aquí lo que tiene que hacerse es mucha química analítica, mucha química analítica. En aquella época lo que se hacía era agregarle ácidos para formar alguna sal de cloruro, de bromuro, algo por el estilo, y trabajarlas, ¿sí? Y entonces después, muchas veces no se aislaba el elemento tal cual, sino que con darse cuenta que era una sal, un cloruro desconocido, con eso era suficiente para decir, aquí hay otro elemento, ¿sí? Ya conocían mucho las propiedades de muchas sales, entonces podían distinguir si era nueva o no era nueva. Y si era nueva, seguramente era un elemento nuevo también, ¿sí? Él trabajó con Jöns Jacob Berzelius, el gran Berzelius, fue su tutor, Berzelius, y Berzelius fue el que le puso litio al litio, ¿sí? Le puso litio del griego litos, piedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo sacaron de una piedra, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Por qué es tan reactivo? ¿Sí? Déjenme, para tratar de justificar o de explicar por qué es tan reactivo, perdónenme tantito, pero voy a hablar un poquito de química, ¿sí? Y entonces voy a hablar de algunas definiciones de la tabla periódica, de la ubicación del litio en la tabla periódica y, por supuesto, de sus propiedades atómicas, ¿sí? Entonces, miren, así para empezar desde el mero principio, ¿de qué estamos hechos? Todos los objetos y seres que hay, ¿sí? ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de materiales, ¿sí? Y esos materiales pueden ser una o varias sustancias, ¿sí? Hay una sola sustancia, es un material, pero cuando tenemos una mezcla de sustancias también hay materiales. Lo que más hay en la naturaleza, lo que más hay en el mundo, son materiales que contienen varias sustancias mezcladas. Cuando tenemos una sustancia aislada,
puesta en el almacén del laboratorio escolar o en el del laboratorio industrial, es porque ya antes hubo unos químicos que la aislaron y la purificaron. Es una chamba, ¿sí? Y es una chamba bien pagada, por cierto, además. Bueno, entonces, esas sustancias eh, no son no son una pasta continua de materia, ¿sí? Sino que tienen una naturaleza corpuscular. Es decir, son granulitos y luego nada, y luego granulitos y no granulitos de materia, luego nada, ¿sí? Y son las partículas químicas. Son tres: átomos, iones y moléculas, ¿sí? En estricto orden alfabético, ¿ok? Y luego, esos átomos, iones y moléculas tienen una naturaleza eléctrica, ¿sí? Tienen partes positivas, que son los núcleos, y tienen partes negativas, que son los electrones, ¿ok? Entonces, pero todo esto va a ser importante para lo que voy a hablar respecto al litio. Bien, dije átomos, iones y moléculas, y aquí hay un cuadrito que nos puede ilustrar mucho sobre qué son cada uno de ellos. Por ejemplo, los átomos son partículas neutras de un solo núcleo. Las moléculas también son partículas neutras, pero tienen varios núcleos. Obviamente los iones son partículas cargadas y hay monoatómicos y poliatómicos. Del que yo voy a hablar mucho es de ¿no? De los iones monoatómicos, porque el litio más es un ion monoatómico. El litio neutro, cuando pierde un electrón, lo que se forma es litio más, y ese litio más es el que va a andar dando vueltas allí como dentro de la pila, dentro de la batería. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más por aclarar la diferencia entre sustancia y partícula, porque he escuchado a algunos periodistas y he escuchado a algunos políticos confundirlas, ¿no? Alguna vez escuché cuando hablaban de la molécula de petróleo. Entonces me espanté mucho y dije, no voy a tener que poner una de estas en mi plática de litio. Y entonces, miren, la relación que hay entre sustancia y partícula es la misma que hay entre manada y búfalo, parvada y pájaro, cardumen y pez. Es decir, sustancia se refiere al colectivo, ¿sí? Y partícula se refiere al individuo. Lo que nosotros vemos macroscópicamente son las sustancias y lo que no podemos ver son chiquitititititas, son las partículas. Esos átomos, esos iones, esas moléculas son muy, pero muy pequeñitas, ¿sí? Ni con un microscopio las alcanzamos a ver, ¿sí? Materiales, ya hablaba yo de los materiales, son todas las sustancias o mezclas de sustancias de las que están hechos, de las que estamos hechos los objetos, los seres y los cuerpos. Y una sustancia es un tipo de materia con un conjunto de propiedades específicas e invariables. Si tú tienes un buen número de propiedades, puedes saber identificar una sustancia. Una sustancia es un material de aspecto homogéneo que consta de un solo constituyente, es una sola la sustancia. Se tienen registradas más de 183 millones de sustancias, más las que se acumulan esta semana, porque los químicos de todo el mundo, con pandemia y sin pandemia, siguen trabajando, ¿sí? El elemento químico. Fíjense que elemento químico, no sustancia elemental, sino elemento químico, es una entidad simbólica que sirve para representar a los átomos, ¿sí? Los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo, ¿ok? Y hay 118 elementos distintos, a cada uno de ellos se le ha dado un nombre y un símbolo químico, y se acostumbra a agruparlos en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Eso es una tabla de elementos. Está todo dar, porque las sustancias podemos definirlas en función del concepto de elemento químico, y entonces queda muy claro por qué se llaman así. Las sustancias elementales se llaman así porque están constituidas por un solo elemento, sustancias elementales, un solo elemento. Y las sustancias compuestas se llaman así porque están compuestas, ¿no? Valga la redundancia, por distintos elementos. O sea, sustancias elementales, un solo elemento; sustancias compuestas, distintos elementos, ¿sí? Y entonces, bueno, ojo, no es lo mismo elemento químico que sustancia elemental, no son sinónimos, ¿no? Esto sí es algo concreto, real, que se puede almacenar, que se puede comprar, que se puede vender, la sustancia elemental. En cambio, el elemento químico es algo que hemos inventado nosotros los químicos para poder representar a las partículas, ¿sí? Especialmente a las polinucleares. Y entonces, ahí está. Bueno, los químicos, yo dije, pues ¿cuáles, no? Aramos dijo la mosca, ¿no? No, pues obviamente fue, ¿cómo se llama? El gran Lewis. Miren, la mecánica cuántica es justamente la rama de la física que permite describir el interior de los átomos. Y esta rama de la física nos ha dado una visión, una visualización de los átomos. Son muy chiquitos, pero tenemos una idea de cómo son precisamente por los resultados de la mecánica cuántica. Todos los átomos
de la tabla periódica, todos los de los distintos elementos, se pueden visualizar así, ¿sí? Como un corazón, ¿sí? Un corazón que está en el centro ¿sí? En el mero centro, que contiene al núcleo, pero también a todos los electrones internos, ¿sí? Y que es chiquititito, ¿sí? Y luego una zona, un dominio electrónico donde se encuentran, donde se mueven de alguna manera los electrones de la última capa, ¿sí? La más externa. O sea que hay una diferencia entre estar en una capa muy interna de estar en la externa. Es más, cualquiera de las internas están tan fuertemente atraídos esos electrones por los núcleos que ocupan muy poco volumen, ¿sí? Y en cambio, los que están en la última capa están débilmente atraídos y ocupan un gran volumen. Nada más para que se den cuenta de lo mal que está mi dibujo, porque está fuera de escala. Si el corazoncito, el core en inglés, si el corazoncito tuviera un radio de 1 centímetro, esta zona de acá, el radio del dominio electrónico, sería de 300 metros. Pero 300 metros, imagínense ustedes, son 3 canchas de fútbol alineadas, ¿sí? Y eso es obviamente pues, haciéndolos rotar a modo de formar a la redonda toda la esfera donde se mueve esos electroncitos, ¿ok? Core está en inglés, core, acuérdense que hay coreback en fútbol americano, también algunas veces al centro de los equipos de básquetbol también algunos le llaman core, pero hay otra palabra que se usa para este core, que es kernel, ¿sí? Entonces cuando hacemos una configuración y hablamos del kernel, bueno, pues ese kernel no es otra cosa más que el núcleo y todos los electrones internos, y lo que queda explícito es precisamente todos los electrones de la última capa, ¿sí? Miren, aquí sí puse un zoom para ver el interior del corazoncito. Todo esto que está aquí es el corazoncito, solo la última es precisamente la capa más externa. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que los electrones se acomodan alrededor del núcleo por capas. Hay una primera capa de 2 electrones, máximo. Hay una segunda capa de 8 electrones. Hay una tercera capa a la que le caben 8 electrones. Luego hay otras 2 de 18 y otras 2 de 32. O sea, 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32. ¿Sí? Se ven solamente cuando está completamente llena, se ven esféricas las capas. Cuando están parcialmente llenas, pues tienen otras formas, ¿sí? Y esas formas provienen de la suma de estos estados electrónicos, que ustedes han de recordar algunos de ellos. Por ejemplo, uno que tiene forma esférica, ¿sí? Son los estados electrónicos de tipo S, los de tipo P tienen forma de cacahuate, los de tipo D yo digo que tienen forma de reguilete, ¿sí? Y estos F, que no sé de qué tienen forma, pero ahí está, ¿no? Ahí está más o menos el dibujito, ¿sí? Va a ser importante porque, ¿sí? Aquí está la tabla periódica. Esta tabla periódica la construyó o la empezó a construir Mendeleev, y lo que hizo fue ordenar a todos los elementos según su masa, o sea, de menor a mayor masa atómica relativa de aquella época, pero a él se le ocurrió no hacer una lista, sino hacerlo en 2 dimensiones, es decir, tomar en cuenta también el parecido químico, ¿sí? Y entonces al juntar las dos, pues lo que formó fue algo en 2 dimensiones, que es una tabla, y resulta que esta tabla refleja de algún modo, no lo voy a explicar más, pero refleja de algún modo cómo se acomodan los electrones. Es más, sí lo puedo decir rápido. Miren, en el primer renglón hay 2 casillas, en el segundo y en el tercero hay 8 casillas, en el cuarto y en el quinto hay 18, y en el sexto y el séptimo hay 32. O sea, 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32. O sea, que con el solo hecho de acomodar por propiedades químicas, Mendeleev, 60 años antes de la mecánica cuántica, sin querer, ¿sí? Hizo una tabla que refleja de alguna manera cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos, ¿sí? Y entonces podemos ver la tabla periódica por bloques. Hay un bloque S, que ahí es los estados electrónicos que se están llenando son los de tipo S, ¿sí? Los de tipo F, ¿no? Aquí está el bloque F, aquí todos los electrones que se están llenando son de tipo F, los estados, que se están llenando son los de tipo D y los de tipo P, ¿ok? Y así está la tabla periódica. Tiene 20 grupos, 18 que son verticales y 2 que son horizontales, los lantanoides y los actinoides. Ojo, que este bloque F va aquí donde están los asteriscos. Nada más que si lo pongo, entonces no me cabría, ¿no? En la imagen, no cabría en la imagen. Y además también las papelerías, pues les costaría mucho trabajo vender tablas periódicas porque no podrían ser con las proporciones de tamaño carta, ¿ok? Bueno, así es. Entonces, miren, lo bonito de que
de alguna manera reflejen la estructura interna de cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos, es que la misma mecánica cuántica nos puede dar una idea del tamaño de los átomos, ¿sí? Entonces, todos se ven del mismo modo, con un core y un dominio electrónico de la última capa, pero, pero sí cambian los tamaños, y cambian de esta manera, crecen de derecha a izquierda y de arriba a abajo. De tal manera que en esta zona tenemos a los más grandotes y en esta zona tenemos a los más chiquitos. Vean, ¿no? Cómo va creciendo de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Y así crece el tamaño, ¿sí? Esto está a todo dar, porque con puro pensar en términos de ley de Coulomb, rápidamente podemos darnos cuenta que si son muy grandotes, es porque esos electrones que ocupan tanto volumen están débilmente atraídos. Entonces, aquí los grandotes va a ser fácil que pierdan electrones, ¿sí? En cambio, acá va a ser difícil que pierdan electrones. Es más, aquí lo que hacen es capturar electrones con mucha facilidad, ¿sí? Y en cambio, estos, pues, ¿qué van a andar capturando electrones? Los van a perder, ¿sí? Los que están muy a la izquierda, ¿sí? Tienen tendencia a perder electrones, los que están muy a la derecha tienen tendencia a ganar electrones, los que están muy arriba tienen tendencia a capturar electrones, los que están muy abajo tienen tendencia a perder electrones. Y eso lo mide un parámetro que es la electronegatividad. La electronegatividad es de alguna manera mide qué tan difícil es arrancarle electrones a un átomo o a una especie, cualquiera una partícula, y qué tan fácil es que capture electrones. Mide las dos cosas al mismo tiempo. Por eso, si a mí un día me dicen, a ver, tienes que ir a una isla desierta y escógeme, solo tienes chance de escoger una única propiedad atómica, ¿cuál escogerías? Ah, por supuesto, sin lugar a dudas, la electronegatividad, porque con esa casi es nuestra propiedad mayúscula, ¿no? Que usamos los químicos, todo lo resolvemos con electronegatividad. Y por ahí nos quedan algunas cosas que necesitamos ver, ¿cómo se llama? El impedimento estérico y otras cosas por ahí que quedan, pero la mayoría de las cosas las decidimos con base en eso. Bien, aquí hay una tablita con zonas calientes y zonas frías. El patrón, ¿sí? El patrón son los gases nobles que son muy estables. Las capas llenas y semillenas son especialmente estables. Entonces, estos realmente son estables así como átomos sueltos. Son los únicos 6, ¿cómo se llama? Elementos que consisten en átomos sueltos. Todos los demás o tienen que formar redes o tienen que formar moléculas para poder parecerse, tener capas llenas y parecerse de alguna manera a los gases nobles. O sea que todos los demás, excepto estos 6, son wannabes, ¿no? O sea, quisieran ser, pretenden ser, les gustaría ser como los gases nobles, ¿sí? Pero aquí fíjense que a la mitad de la tabla, si esto lo hiciéramos como un cilindro, quedaría del otro lado como antípodas, hay una zona de metales que son muy estables, son precisamente los metales nobles, incluyendo, aquí yo incluí también a los metales preciosos, que son la plata y el oro, ¿sí? Y bueno, a la izquierda son muy reactivos, arriba son muy reactivos, abajo también son muy reactivos. Estos que tienen crucecita son los radioactivos. Allí no es el asunto de la estabilidad electrónica, sino de la estabilidad del núcleo. Y esto se desintegra, esos núcleos tienen tantos protones, tantas cargas positivas que no se aguantan y se rompen y se caen. Dije 6 gases nobles, aunque realmente son 7. Nada más que el último, como solamente dura milésimas de segundo, pues yo ya no sé si va a ser, está formado por átomos o está ya siendo algún tipo de red, ¿no? Muy bien. Se llaman lantanoides y actinoides, ya no se llaman lantánidos y actínidos, ¿sí? Aquí está ya la tabla periódica con sus elementos y, y aquí está ¿no? El protagonista de hoy, el litio. Como pueden ver, está en una de las zonas calientes, ¿verdad? Una de las zonas reactivas, porque está muy a la izquierda, está muy arriba, pero de todos modos está muy a la izquierda y eso ya lo hace bastante reactivo. Claro, si agarráramos el rubidio o el potasio, pues no podríamos hacer pilas, porque son demasiado reactivos. Algo que sea reactivo, sí, mucho, pero no tanto, ¿sí? Y ese es el litio, ¿ok? Va a ser muy chiquito, porque está muy arriba, va a ser muy reactivo, va a perder fácilmente su electrón porque está muy a la izquierda, ¿sí? Muy a la izquierda quiere decir que si pierde su único electrón, adquiere una configuración tipo gas noble, ¿sí? Lo cual le daría mucha estabilidad y por eso lo encontramos como litio más en la naturaleza y no como litio elemental, ¿sí? Entonces, el átomo de litio tiene una gran tendencia a perder su último electrón. ¿Por qué? Porque está muy a la izquierda. Es muy pequeño y muy ligero. ¿Por qué? Porque está muy arriba en la tabla periódica, ¿sí?
Entonces, aplicaciones de litio. Muchas, muchas. Se le ha usado como agente secante. Nosotros ¿cómo se llama? En química lo usamos como reactivo para la síntesis de sustancias orgánicas, entre otras. Se puede usar para fabricar vidrio resistente al calor, en la fabricación de aeronaves, porque siendo muy ligero, necesitamos materiales ligeros, aleaciones que sean ligeras, entonces podemos utilizar el litio, ahí sí sería litio elemental, para las aeronaves, y también en los fuegos artificiales. El color rojo, ¿sí?, de los fuegos artificiales se puede obtener con sales de litio, ¿sí? Y entonces, pero también estas dos. Son súper importantes las dos. La primera es que ayuda a tratar el desorden bipolar, ¿sí? Y el segundo es las pilas recargables, que es de lo que estamos hablando hoy, precisamente, ¿sí? Entonces, el desorden bipolar, pues ustedes saben, es un trastorno en el que el estado de ánimo tiene fluctuaciones. Hay un estado de ánimo, o sea, se puede pasar de la alegría, la exaltación, la euforia, a la otra, a la contraria, la depresión, la tristeza, las ideas suicidas. Y el carbonato de litio parece ser que influye, o sea, actúa sobre la alegría, exaltación, euforia, tranquiliza a los pacientes, los calma y parece ser que tiene que ver con que reduce la concentración de neurotransmisores. Pero obviamente, bien el mecanismo, bien el funcionamiento todavía está por terminar de elucidarse. Yo sí voy a hablar de las baterías recargables, ¿sí? Pero para eso, perdón, otro poquito de química, ¿sí? Reacción química, reacciones reversibles, reacciones de óxido de reducción y semireacciones. Y aquí voy, ¿sí? Esto algunos de ustedes lo han de conocer muy bien, pero lo repito, ¿sí? ¿Qué es una reacción química? Es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Por ejemplo, tengo metano, la combustión del metano, tengo oxígeno, ¿sí? Lo enciendo con alguna flama, de alguna manera, hay una reacción química y ocurre un intercambio de átomos, de electrones, de cores, y entonces lo que se te forman son dos nuevas sustancias, dos otras sustancias, el dióxido de carbono y el agua. Entonces, estas dos se obtuvieron a partir de estas primeras, ¿sí? Ahí está hasta con las estructuras de Lewis, ¿sí? Y bueno, por supuesto que algo importante en química es la energía química, ¿sí? ¿Qué es la energía química? Pues es la energía involucrada en las reacciones químicas. Puede ser este caso, ¿no? Como en el caso de la glucosa, en el cual al reaccionar con el oxígeno se libera energía. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando comemos alimentos y luego el sistema biológico, enzimático que hay en nuestros organismos, hacen esta reaccioncita, ¿sí? Es una reacción con ayuda de agentes biológicos y entonces se libera energía. Y entonces gracias a eso podemos movernos, podemos caminar, podemos hacer todo proviene de este tipo de reacciones. Obviamente no es el único alimento la glucosa, pero lo puse aquí como ejemplo. Porque fíjense que también existe la contraria. En las plantas se toma energía del sol, se toma dióxido de carbono del ambiente y agua, ¿sí? Y con eso se pueden formar los alimentos. En este caso puse aquí a la glucosa. Aquí se requiere energía, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿cómo se llama? No es que la energía la pueda uno agarrar y guardar en una bolsa, ¿no? Es la energía que está involucrada en los enlaces que se rompen y en los enlaces en los reactivos y en los enlaces que se forman en los productos, ¿sí? Ok, bien. Reacciones. Pues ahí, fíjense que hay la química es muy compleja, hay muchas cosas que pueden ocurrir en la química. Por ejemplo, puede ocurrir esto, ¿no? Que A y B reaccionen para dar C y D, y que un momento después, C y D, cuando se encuentren, reaccionan para dar E y F. Esto es una reacción en cadena, ¿no? En este caso, dos pasos. Yo podría decir desde el principio, podría decir, bueno, A y B y hasta el final, y se forman E y F, ¿no? La sustancia E y F, ¿ok? Pero les voy a enseñar una reacción encadenada, pero muy particular, porque hay veces que tú haces reaccionar A y B, se forman C y D, ¿y qué creen? C y D reaccionan, pero no para dar otra cosa, sino que reaccionan de regreso para dar A y B, que es lo que estoy poniendo en el segundo renglón. O sea, A y B reaccionan C y D, y luego C y D reacciona y da A y B, ¿ok? Esta es una reacción reversible. Los químicos acostumbramos representarlas con dos flechas, ¿sí? Una en un sentido y la otra en el otro sentido. Entonces, A y B reaccionan y van hacia la derecha, C y D reaccionan y van hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, pues ahí va. Y ahora sí, reacciones de óxido-reducción.
¿Qué es una reacción de óxido-reducción? Es aquella en la que mientras algún elemento aumenta su número de oxidación, al mismo tiempo, algún otro elemento disminuye su número de oxidación. En la del metano que les puse hace rato es una reacción de óxido-reducción. Fíjense cómo el oxígeno, que tenía aquí en el oxígeno, tenía número de oxidación 0, en el agua ya tiene -2, y este carbono en el metano tenía número de oxidación -4, y ahora que está formando parte del dióxido de carbono, tiene una de +4. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Y entonces, óxido-reducción, oxidación y reducción, la podemos definir en términos del número de oxidación. ¿Y qué es la oxidación? Es el aumento del número de oxidación de un elemento durante un proceso químico. ¿Y qué es la reducción? La disminución del número de oxidación de un elemento durante un proceso químico. ¿Ok? Entonces, reducción es disminución del número de oxidación. Y miren, una reacción típica de óxido-reducción, ¿no? Cloruro de cobre con zinc me da cloruro de zinc más cobre, ¿sí? Pero fíjense cómo somos los químicos. Le hacemos un poquito a Jack el Destripador, ¿no? Decimos, vámonos por partes, ¿sí? Y entonces partimos el proceso en la mente, en nuestra mente, y decimos, voy a ver al puro zinc, ¿qué le pasa? Bueno, yo digo que el zinc pasó de 0 a zinc +2, por lo tanto debió de haber perdido electrones, debió de haber liberado electrones, ¿sí? Y en el caso del cobre, era cobre 2 más y pasó a cobre 0, debió de haber capturado electrones, ¿sí? Perder electrones, capturar, deshacerse de electrones y capturar electrones, ¿no? Y entonces sí, la global, pues es la que teníamos allá arriba. E inclusive puedo poner solamente con los involucrados, me olvido del cloro y del cloruro, perdón, que zinc 0 más cobre 2 más me da zinc 2 más cobre 0. En estos términos hablamos los químicos cuando hacemos procesos electroquímicos y cuando hacemos reacciones de oxidación. Y ahora sí, la historia, ¿no? De las baterías ion-litio. Bueno, baterías desde cuándo, ¿no? Sabíamos hacer baterías, pero en 1974 el químico inglés Stanley Whittingham, ¿sí? A él se le ocurrió por primera vez utilizar litio en uno de los dos electrodos. En el otro electrodo lo que había era sulfuro de titanio y litio más, ¿sí? Este sulfuro de titanio en realidad es un material de intercalación y ese litio más es tan chiquito que se puede intercalar en el sulfuro de titanio, ¿sí? Pero este litio era una novedad, ¿sí? Y entonces logró tener una pila de 2 voltios. Problemas. ¿Qué problema? Pues que el litio es muy reactivo. Entonces, explotaba, ¿sí? Se incendiaba. Acuérdense ustedes que no hace poco teníamos teléfonos celulares, digo, no hace mucho, teníamos teléfonos celulares que se inflamaban, ¿sí? Que explotaban. Entonces, bueno, eran de litio. Y entonces, luego después, en 1980, Jung Goodenough, americano, ¿sí? 1980, fíjense cuánto pasó, 6 años, él dice, caray, a ver, espérate, creo que un mejor compuesto de intercalación sería el óxido de cobalto, ¿sí? Y sigue, deja el litio y deja el litio más de este lado, ¿sí? El electrodo es óxido de cobalto con litio más intercalado, y el otro es el de litio, ¿ok? Y entonces, ¿y qué creen? Con eso aumenta a 4 voltios, se vuelve una pila, una batería más poderosa, ¿sí? Entonces, en 1987, ahora, 7 años después, fíjense todo lo que pasó acá, de 13 años, del 74 hasta el 87, el japonés Akira Yoshino, él dice, caray, pero si acá funciona muy bien el litio más, ¿por qué no debe funcionar también acá? ¿Sí? ¿Y qué tal si acá pongo otro material de intercalación y dejo litio más? Y me quito de encima el peligro y el riesgo del litio elemental, porque ese litio elemental se le queda uno viendo feo, ya lo había yo dicho hace rato, y pierde su electrón. Entonces, caray, pues eso hizo el gran Akira Yoshino. Los tres, ¿no? Los tres, ¿sí? Los tres realmente se merecen el premio Nobel, ¿sí? Entonces, esta es la de Stanley Whittingham. Aquí está el esquema, ¿no? Entonces, fíjense, este litio elemental, ¿sí? El litio pierde su electrón, el electrón se mete aquí al cable, ¿sí? Y hace todo este circuito, recorre este circuito, aquí está conectado a la toma de corriente, esto es cuando se carga la pila, aquí estoy cargando la pila, ¿sí? Y entonces vienen todos los electrones, el litio más que se formó, se viene a través de la pila, a través del electrolito y llega al otro lado y se intercala en el disulfuro de titanio, ¿sí? Y el electroncito de por acá regresa, bueno, los electrones, una corriente de electrones, ¿sí? Llega por este lado a este otro electrodo,
libera un electrón y lo captura todo esto. ¿Pero qué creen? El que se reduce es el titanio. El titanio 4 más se reduce a titanio 3 más y el litio más se queda tan tranquilo, ¿sí? Sin nada. Pero aquí sí hubo aquí sí el litio se oxidó, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando usamos la pila ya para dar energía? Ahora la conectamos al dispositivo y todas las flechitas las tengo que cambiar de sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se regresa para acá, se libera el electrón se viene para acá, enciende lo que tenga que encender, mueve lo que tenga que mover y se sigue cerrándose el circuito, llega acá el litio más que ahora viajó de este electrodo a este otro electrodo a través de este electrolito, llega hasta acá, se encuentra con los electrones y se reduce a litio elemental, ¿sí? Esta es la pila de Whittingham, ¿sí? Luego, la de Goodenough es igualita, excepto que ahora es el óxido de cobalto. Aquí puse el litio en medio como para dar la idea de para que ustedes, para que ustedes recuerden que se intercala, ¿no? Pero no se intercala así, sino se intercala entre las láminas de óxido de cobalto, pero aquí lo puse de esta manera para que fuera muy gráfico, ¿sí? Y otra vez, este es el que se reduce, igualito todo, ¿no? Litio a litio más. Y luego viene finalmente la de Goodenough, ¿no? Digo, la de Yoshino, perdón, la del japonés, igualito. ¿Qué cambió? Pues lo que está aquí como en naranjita. ¿Qué cambió? Que ahora se puso acá un material de intercalación que es grafito, es grafito. Y este grafito, ¿sí? Es ese grafito el que se oxida, pasa de cargado negativamente a neutro, ¿sí? Se libera el electrón, el litio más se viene para acá se intercala en el óxido de cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está todo el circuito de esto, ¿sí? Yo digo, es una maravilla, ¿no? O sea, ¿cómo fue lo hicimos los Homo sapiens? Sí es cierto que nos tardamos 200,000 años, de todos modos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos para hacer esto? ¿Sí? Todo lo que hay que saber, toda la ingeniería también que hay que saber para construir las pilas, toda la electroquímica que hay que saber y toda la química que hay que saber, ¿sí? ¿Y qué nos permite eso? Pues nos permite traer un dispositivo en la bolsa de nuestro saco, de nuestro pantalón, de nuestra camisa, en la bolsa de las chicas, de las mujeres, y sacarlo y usarlo, ¿sí? Increíble, ¿sí? Ahora bueno, increíble. Ahora lo que queremos, vamos a ver, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante estas baterías de ion litio? Sí, de ion litio, porque es litio más el que está aquí. Pero perdón, déjeme decirlo, ya lo digo aquí, bueno, sí, me regreso total. Ya vieron, ya no hay litio elemental, ya no hay litio elemental, ya puro litio más. Y ese litio más va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, y los que se reducen u oxidan son los materiales de intercalación, ¿sí? Y bueno, pues sí, puedes tener baterías muy ligeras, ¿sí? Muy poco densas, ¿sí? Muy resistentes también, y cientos de veces recargables, ¿sí? Entonces, para marcapasos, relojes, cámaras, teléfonos, laptops, tabletas, etcétera, ¿sí? Ah, y automóviles eléctricos. Por eso se volvió el oro blanco. Por eso porque se va a acabar el petróleo y vamos a necesitar movernos en automóviles eléctricos. Y si ustedes saben, pues hasta ahorita las baterías, los acumuladores, ¿no? De los automóviles, pues no son todavía lo que se quisiera hacer. Pero si se hacen baterías de litio, de ion litio, se van a poder tener baterías muy, muy ligeras, recargables, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya los empresarios, la gente de negocios, pues ya anda viendo hacia el futuro, hacia unos cuantos años, no muchos más, unos cuantos años más, para tener ya su negocio de producción de litio y venderlo, ¿sí? Y vender ese litio lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, miren cómo está la situación, más o menos, cómo está la situación. Estos son datos de 2020. Entonces, ¿quién tiene mayor reservas? Bolivia, ¿sí? Argentina y Chile también tienen bastante. China no tiene tanto, ¿sí? México tiene bastante, ¿no? Está en el 8º lugar. No pude encontrar quién era el 7º, pero México está en el 8º lugar de reservas. Pero tener reservas no significa que ya tengas el negocio, porque lo que hay que hacer es producirlo, extraerlo. Y fíjense que no es tan fácil. Miren, el que más produce es Australia. Luego le sigue Chile y luego le sigue China, ¿sí? Argentina, pues muy poquito. Bolivia no produce, o sea, tiene ahí el litio,
pero aparentemente la cuestión regional y el tipo de mineral, la geografía, etcétera, etcétera, pues no ha permitido, ¿cómo se llama?, extraerlo. Lo van a extraer, seguramente alguien va a alguien va a ir y va a hacer la tecnología. Nosotros estamos en México más o menos igual, ¿sí? Aquí tenemos, sí, grandes reservas. Si logramos extraerlas, ¿sí?, extraer el litio de estas reservas, probablemente podamos llegar a ser uno de los primeros productores de litio, pero hay que hacerlo, ¿sí? Aquí convendría un día invitar a uno de nuestros webinars a alguien que sepa de minería, ¿sí? Alguien que sepa de mineralogía, que sepa de metalurgia, para que nos platique exactamente la cuestión técnica de por qué esto en algunos casos es difícil y en otros no es tan difícil. Yo tengo entendido que cuando el litio está en salmueras es muy fácil, ¿sí? Y cuando está en los minerales tipo lepidolita, petalita, las que mencioné hace rato, no es tan fácil, ¿sí? Y además depende del lugar, ¿eh? No es lo mismo, hay unos en los que sí se puede y otros en los que no se puede, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues nada más, así a manera de resumen, el litio se oxida fácilmente. Vas por estar muy a la izquierda, fácilmente pierde su último electrón para adquirir una configuración tipo gas noble. Y este litio más, que es el mero protagonista, es el que se mueve adentro de las baterías de ion litio, es muy pequeño y muy ligero. Este litio más es todavía más pequeño que el litio elemental, que los átomos de litio. ¿Por qué? Porque aquí hay un último electrón que ocupa un volumen grandotote. En cambio, sin ese electrón, pues esto se ve chiquitititito. Entonces, muy pequeño y muy ligero. ¿Por qué muy pequeño? Pues para que se pueda intercalar. ¿Para qué muy ligero? Pues para que se mueva rápidamente. Y lo que es importante es que toda esa tecnología genera altos voltajes y son pilas muy, muy poderosas, que te dan pilas ligeras, resistentes y recargables, ¿sí? México tiene mucho litio, en efecto, pero ya dije, no es fácil de extraerlo. Y hasta donde yo entiendo, aquí ahora necesitaríamos otro webinar, pero de alguien del gobierno o de alguien que esté metido en el ajo del comercio de litio, de la producción de litio, porque hasta donde yo entiendo, los yacimientos pertenecen principalmente a empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esos yacimientos? ¿Qué va a pasar con ese litio que tenemos? Es oro blanco, pero ¿qué? Se van a renegociar, o sea, no sé, el gobierno, no sé cómo estén los contratos, ¿no? Que tengan ellos, no sé si tiene alguna participación el gobierno o no tiene ninguna. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Renegociar los contratos, tratar de hacerse socio mayoritario, regular y establecer condiciones y reglas del juego, y porque quizás sí sería interesante que pudiéramos desarrollar y una industria propia y protegerla, como le han hecho todos los países que se han vuelto ricos, ¿sí? No con la globalización, sino con estrategias proteccionistas y nacionalistas, como Samsung en Corea, ¿no? Cuando nunca abrió los mercados hasta que ya era muy poderoso, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar allí? Pero bueno, ahí está el litio y hay mucha gente interesada en él y hay empresas extranjeras, hay empresarios nacionales también interesados y está el gobierno también interesado, ¿sí? Muchas gracias. Bien, antes de continuar, fíjense que algo que hacemos en los webinars aquí en la Sociedad Química de México es que hacemos algunas preguntas, ¿sí? Y entonces, eso vamos a hacer algunas preguntas y esas, ustedes van a ver en sus pantallas, van a poder ver la pregunta y van a poder contestarla allí directamente. Y entonces, para que veamos. Entonces, esta primera pregunta. ¿Por qué el litio es el elemento más adecuado para las baterías recargables? Y hay 4 opciones, ¿sí? Es pequeño, ligero y fácil de reducir, grande, pesado y fácil de oxidar, grande, pesado y fácil de reducir, o pequeño, ligero y fácil de oxidar. Vamos a dar unos segundos a nuestro público para que conteste, ¿no? Es una encuesta muy rápida. Yo creo que vamos cerrando para que podamos ver, con ayuda de nuestra querida Adri, cómo estuvo la respuesta de nuestro público. Ok. ¿Qué nos comentas, Plinio, al respecto? Sí, tiene razón nuestro público conocedor. Es muy adecuado porque es pequeño, es ligero y fácil de oxidar, ¿sí?
Entonces, Perfecto, muy bien, un 71% nos habla de una buena atención a todo lo que en esta clase magistral, Plinio, que nos has dado. Aquí entonces, habría una segunda pregunta a sí, continuación. ¿la pongo? Ujú. Sí, por favor. Ok. ¿A cuántos electrones de valencia tiene el litio? El litio. Ok. Mm, a ver, yo creo que ya es tiempo de ir cerrando el tiempo de respuesta y vamos a ver qué nos contestó nuestro público asistente. Oh, muy bien. Bueno, ¿Qué nos ajá, comentas? claro. Por Ujú, cierto, ¿cómo se llama? Del inciso B, tiene ujú, 3 electrones en total, pero 2 están en el corazón, en el core, y solo claro. uno está en la última capa. Y Ujú. el último, el 7, no es cierto. No, ese sí, no, esos dos son los dos que podrían ser. Pero 85%, muy bien, muy bien. No, y Entonces, además claro, estamos viendo que a veces, pues, la atención, por un momentito que nos distraigamos, ¿no? Ya nos va por otro lado, ¿no? Está muy bien. A creo que continuación, niña, ¿tenemos otra? tenemos otra, pero ¿por qué no me deja hacerla? No sé. Ahí Ah, está. bueno, ya ves que estas cosas luego fallan en el momento. Ahí está. ¿Qué número de Muy bien. elementos es el litio? Ujú. Vamos a dar unos segunditos. Ujú. Yo creo que vamos cerrando. Sí, hay que recordarles, es que tienen que contestar en la pantalla azul, por favor. Por Contestar en la supuesto, ¿ah? Por supuesto. pantalla. El Sí, muy litio es el tercer elemento de la tabla periódica. Ocupa la casilla número 3 y ocupa la casilla número 3 porque tiene 3 protones en su núcleo, que es lo que distingue a un elemento de otro. O sea que el número de casilla es directamente el número de protones. Y no, 6.941 es la masa molar del litio y 7, bueno, pues sería el redondeo de esa masa molar. ¿Sí? bien. Y creo que tengo otra más, A cosa ver, más. venga, adelante, Prim. Y entonces aquí está. Señala si la siguiente aseveración es falsa o verdadera. El litio elemental se extrae directamente de los yacimientos que existen en la naturaleza. Y aquí nomás es contestar falso o verdadero. Esta es muy rápida. Ujú. Acá dice que nosotros no votamos. Y es justo. No lo hagamos. Sí. Yo ya quería votar. Yo Yo también. también. Pues, vamos a pedir que sí nos dejen. Pues yo creo que ya, digo, realmente aquí hay dos opciones nada más y creo que con tu tan clara exposición, pues no habrá. No, mira, no, tampoco. A ver, Ajá. coméntanos, Plinio, ¿cómo ves la respuesta? Claro, no, es muy reactivo como sea, el litio, de tal manera que no puede estar en las condiciones que hay aquí en la superficie terrestre, porque tendría mucho con qué reaccionar. Entonces, ya de por sí reacciona con el aire, con la humedad, con el agua, pero aparte reacciona seguramente con el dióxido de silicio de la arena, de las rocas, etcétera. Entonces, no es posible. Pero déjeme decir una cosa interesante. Ninguno, ninguno o prácticamente ninguno de los elementos de la tabla periódica está en forma elemental. La enorme mayoría están formando parte de algún compuesto y solamente unos cuantos, los nobles, ¿sí? Que son los gases nobles, obviamente los metales nobles también, y alguno que otro por allí que sí lo podemos encontrar como sustancia elemental. Pero la enorme mayoría no. ¿Por qué? Porque los únicos que son especialmente estables y que pueden no formar compuestos en estas condiciones que hay en las inmediaciones de la superficie terrestre son los gases nobles. ¿Sí? Entonces todos los demás tienen que hacer algo, ¿sí? Algo para estabilizarse. Muy bien. Claro, pues excelente, pues qué bonitas preguntas y qué buena participación del público y pues bueno, excelente también los comentarios a cada una de las preguntas. Plinio, pues muchísimas gracias. Creo que sí nos ayuda ahora sí que a machinar, a afianzar, ¿no? O sea, la química, justamente la química del litio, que es de lo que sé que tú querías hablar, pero que te llevó a hablar de muchas otras cosas y te lo agradecemos muchísimo. Hay felicitaciones del público, por supuesto, con respecto a
a esa facilidad que tienes de comunicar desde de qué estamos hechos, de qué está hecho todo, hasta llegar justamente al oro blanco, ¿no? A todo esto que nos has platicado. Y pues bueno, entonces siguen las preguntas del público. Voy a intentar agruparlas. Hay algunas sobre política, pero creo que esa la vamos a dejar al final. Esa tiene que ver evidentemente con algunos pues, cuestiones políticas, que yo me centraría primero en la cuestión química de la tabla, que nos hablabas de lantanoides y actinoides. ¿A qué responde el cambio de lantánidos y actínidos a esta nueva propuesta, Plinio? Creo que el asunto tiene que ver con que en el inglés la terminación "ide", ¿no? Como chloride, bromide, etcétera, significaría, traducidas serían cloruros, bromuros, o sea que traducidos serían, ¿cómo se llama? Lantanuros y actiniuros, ¿sí? Y entonces, y además esta terminación refiere a algo negativo, porque es una terminación que se utiliza para los iones mononucleares negativos. Entonces, para quitar ese problema de que pareciera que hay algo que se está hablando de algo negativo, se decidió ponerle esta otra terminación, que es muy correcta para mi gusto, porque la terminación oide es como similar a, parecido a. Entonces, lantinoides son los parecidos al lantano y actinoides son los parecidos al actinio. Entonces, al menos esa es la explicación que da la UPAC. ¿Sí? La UPAC es un poco como la Real Academia Española, no puede obligar a nadie porque no se puede, ¿no? Pero sugiere. Y entonces la sugerencia es, vamos a llamarlos ahora lantanoides y actinoides, y yo creo que para no hacernos tantas bolas, conviene ir tomando las sugerencias de la UPAC a modo de que nos sigamos entendiendo los químicos cuando decimos una cosa que sea exactamente a esa a la que nos queramos referir. Perfecto, pues a mí ya me acabas de convencer. El parecido a me parece pues muy correcto y nos lleva, ¿no? a comprender mejor también con los alumnos de lo que estamos hablando. Bueno, aquí habla de una pregunta existencial, lo cual es fuerte, ¿no? Dice, ¿es correcto seguir mencionando que existen sustancias puras cuando se refiere uno a elementos o compuestos? Y te Ok. agradezco. Uh-huh. No, bueno, esa pregunta hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? El participante y yo, o la participante y yo, no sé, porque a mí me gusta mucho hablar de eso. No, es una cosa absurda. ¿Cómo puedes hablar de sustancia pura? ¿Sí? Yo pongo el ejemplo de que qué tal que así nos enseñaran cómo son los vertebrados, ¿no? Y que nos dijeran, hay mamíferos puros, hay peces puros, hay reptiles puros, anfibios puros, y no sé cuál me faltó, puros, ¿no? Y mezclas. No, pues no puede ser, ¿no? O sea, un anfibio es un anfibio, ¿sí? ¿Qué importa si en su hábitat está mezclado con otras cosas? No importa, es un anfibio. Entonces, yo sugiero que le quitemos ¿cómo se llama? El adjetivo pura, porque no tiene sentido hablar de algo que es una sola cosa, pues obviamente está pura, ¿no? Si no está contaminada con nada. Entonces, al hablar de ella, ¿no? Entonces, yo sugiero eso. Pero también hay veces que si uno quiere decir, mira, esto era, el agua destilada es agua pura. Yo le cambio y yo digo, el agua destilada es pura agua. Parece mentira, pero en español sí es diferente. ¿Sí? Agua pura se refiere a la pureza del agua y pura agua se refiere a solo agua. Es más, yo muchas veces digo, esto es solo agua o esto es solo carbonato de calcio o esto es solo, cuando sé que tiene, que es prácticamente sola, ¿no? Que no está contaminada con nada. Claro. Bueno, ¿y cuántas cosas tenemos puramente disponibles? Muy pocas, ¿no? Por lo que sabemos. Así que Ya en la realidad no hay, ¿no? O sea, no hay o sea, no la vas a tener pura, pero al hablar, la idea del concepto de, pues tiene que ser de una sola cosa, ¿no? Entonces, perfectísimo, pues muchísimas gracias. Bueno, tú hablabas de la electronegatividad como esa propiedad o tendencia periódica que usamos tanto los químicos, ¿no? Y más en educación secundaria y media superior. Acá un asistente nos dice, ¿qué es lo que hace que un elemento sea más electronegativo que otro? Más electronegativo que otro. A ver. bueno, es que la electronegatividad está relacionada con el nivel energético de los distintos estados electrónicos. Entonces, si el último ocupado y el primero desocupado están muy profundos, ¿sí? O sea, están siendo muy fuertemente atraídos por el núcleo, entonces se va a hacer muy electronegativo. Si esos estados frontera están muy arriba, o sea, poco, débilmente atraídos
por el núcleo, entonces esa cosa va a ser poco electronegativa. Entonces, hoy por hoy, cuando Pauling pensó en la electronegatividad, su idea era otra, pero hoy por hoy ese parámetro está relacionado directamente con la estructura interna de las partículas, ¿sí? Y es eso, entre más profundo estén los estados frontera, es más electronegativo, entre menos profundos es menos electronegativo. Perfecto, pues sí, estamos hablando de modelos, ¿no? Y estamos hablando de, pues evidentemente, de orbitales también con todo esto, ¿no? Y modelo atómico, y pues es muy bonito ver cómo se puede integrar todo este conocimiento de un solo elemento con toda la química tan importante que pues, hay que saber para poder estar en una clase, ¿no? Hablan también si tenemos efectos tóxicos del litio y a qué concentraciones, Plinio, tú sabrías o se puede buscar esta información, ¿no? Ay, no lo voy a saber, no lo voy a saber, pero no debe ser muy tóxico, puesto que se usa como medicina. O sea, el carbonato de litio se usa justamente para el trastorno bipolar y pero creo yo que sí debe haber, es una cuestión de dosis, ¿no? La dosis hace el veneno, entonces sí entiendo que si te pasas, que si es mucho, sí puede causar daño, pero no lo sé a ciencia cierta. Muy bien. Mira, aquí una cuestión de docencia y curricular. Dice, ¿nos puede comentar, doctor, si las reacciones óxido-reducción se deben incluir en los programas de estudio de educación media superior? Bueno, mi postura sería que sí, ¿no? Porque si ustedes se fijan, pues lo hice ahorita con todo el público, ¿no? O sea, seguramente tenemos mucho público que está relacionado con la química, pero debe haber algún público de nuestros asistentes que no es químico y que quizás no sepa química. Entonces sí se puede platicar de óxido reducción sin irse a la mecánica cuántica, a los fundamentos, ¿no? Se puede platicar. Yo como lo plantearía es que es una escala de reactividad donde tú vas del más reductor al más oxidante, y aquí lo que importa es que entre más diferentes, más fuertemente reaccionan, y entre más parecidos, menos reaccionan. Por ejemplo, un oxidante con otro oxidante no va a reaccionar, un reductor con otro reductor tampoco, pero oxidante con reductor sí, ¿sí? Y entonces simplemente es pintar una escala y decirlo a ese nivel. Y la otra cosa que creo yo que vale la pena es que hablarles del número de oxidación. Entonces, si reduce su número de oxidación, es reductor; si aumenta, es oxidante. Perdón, oxidación es aumento del número de oxidación, y reducción es disminución del número de oxidación. Y con eso ya puedes hablar, porque el muchacho no quiere saber desde el Big Bang para acá, ¿no? Sí quiere saber además lo que le importa, que es lo que estás hablando en ese momento. Entonces sí se puede hacer. ¿Sí? Dicen, perdón, ya nomás voy a decir una cosa. Dicen que el premio Nobel de Física, Richard Feynman, que él decía, si no se lo puedes explicar a un niño, es que no lo has comprendido cabalmente. Entonces, Sí, debemos poder explicar cualquier cosa a cualquiera. Lo puedo explicar a un niño o a mi abuelita también decían, ¿no? Que lo entienda mi abuelita. Perfecto, sí, Claro. en ese sentido, evidentemente, pues los currículums lo incluyen, ¿no? La temática. Entiendo que aquí la pregunta es muy honesta en el sentido de si tú considerabas que pues es una temática que conviene que se siga conservando lo que enseñamos en las aulas, ¿no? Luego, bueno, ¿qué tan abundante creo que de eso se resolvió, ¿no? Pudiéramos ser potencia en la industria automotriz de autos eléctricos, pues mucha chamba, ¿no? Habría que hacer ahí, ¿no, Plinio? Sí, este está interesante porque creo yo que siempre queremos culpar, no nomás en este país, sino en todos los países, al gobierno, ¿no? O sea, cualquier cosa la culpa es el gobierno. Y pero fíjense que una cosa como esa, una empresa como hacernos, ¿cómo se llama?, potencia en automóviles eléctricos, requeriría la participación de muchos actores, ¿sí? Sí, el gobierno, pero también requeriríamos a las empresas que extraigan el litio, ¿sí? Y también requeriríamos después a las empresas automotrices que hicieran los coches, ¿sí? Que los fabricaran. Entonces, no está nada fácil, ¿no? Además, esa sí es, ¿cómo se llama?, opinión mía personal. Yo percibo a la iniciativa privada mexicana como muy dependiente del gobierno, ¿sí? Como muy de, oye, dame subsidios, oye, ayúdame a arrancar, oye, ayúdame, ¿no?
aunque el capitalismo es ráscate con tus propias uñas, ¿no? De hecho, el capitalismo lo que intenta es que el Estado no se meta, pero ni para nada. Pero en este país, bueno, pues es la historia de cada país, sí hay mucho ese asunto de que papá gobierno sea el que ayude, a pesar de que los propios empresarios, pues ellos son de la idea de que cada quien se rasque con sus propias uñas. Pero a la mera hora, pues, oye, mira, pues no vaya yo a quebrar, mejor, oye, mano, papá gobierno, ayúdame y dame una lanita. Entonces yo creo que sí, se ponen las pilas, hablando de pilas, se ponen las pilas la iniciativa privada, ¿sí? Y, y se pone de acuerdo con el gobierno, no debe ser difícil, no debe ser difícil, se pone de acuerdo con el gobierno y empiezan a trabajar eso. Y obviamente, quién falta más en el triángulo, no? En este triángulo, que no es del litio, pero que sí es de esto, faltan las universidades. Se requería que hubiera investigadores que estuvieran viendo todos los detalles de tipo conocimiento para hacer todo esto y se podría hacer. Yo no veo tan difícil porque, digamos, en los últimos meses, a pesar de la pandemia y todo eso, yo he visto en los periódicos y en las noticias que sí se ponen de acuerdo, el gobierno se llega a poner de acuerdo en algunas cosas muy puntuales con los empresarios y estoy seguro que va a ser así porque el empresario busca la ganancia, ¿no? Entonces, si hay ahí un negocio, pues lo va a ir por él, ¿sí? Y entonces, y el gobierno, pues también lo que quiere, pues lo que quiere es que haya dinero, que haya riqueza, que haya producción, a modo de poder cumplir con las funciones que le corresponden, ¿no? Entonces, yo creo que si son listos y si salen un poco de esta grilla electoral, ¿no? Se deben de poner de acuerdo perfectamente bien, ¿no? O sea, Pues tantito acabando las elecciones hubo una reunión ahí, ¿no? Con los empresarios y salieron muy contentos todos. Perdón, sí. No, adelante. En el sentido de que, bueno, en México efectivamente todo lo que sale del subsuelo se considera que es riqueza de nuestro país, ¿no? Y está concesionado. Eso no quiere decir, ¿no? Que no Claro. podamos como país a sacar provecho de eso, ¿no? O sea, y evidentemente pues se necesita el gobierno, sociedad civil, a la cuestión ambiental, ¿no? Hay muchas cosas a considerar, pero pues, tenemos que poder hacerlo, ¿no? Porque si no, pues siempre estamos en esta cosa de que, ay, pues sí, no se pudo. y a mí me frustra mucho eso. Tenemos que poder poner a las voces en la Sociedad Química de México y a toda la industria y a los académicos, como bien dices, junto con el gobierno a salir adelante. Bueno, hay más de 30 preguntas. Voy a seguir un ratito más. Aquí hay una interesante en términos de uso. Dice, ¿qué sucede cuando una batería de litio no se usa por mucho tiempo y deja de funcionar? Pues yo creo que... Ajá, yo creo que hay que desecharla, pero hay que desecharla pues con cuidado, ¿no? Porque porque son contaminantes, ¿no? Son muy contaminantes, entonces hay protocolos para desechar no nada más baterías, sino muchas otras cosas más, pero en particular las baterías y las de litio, desde hace mucho existe este asunto de no tirarlas directo a la basura, sino separarlas y llevarlas a un lugar especial donde ya le hacen el tratamiento adecuado. Entonces, sí, no, si dejan de funcionar, pues ya dejan de funcionar, ¿no? O sea, Claro. no es eterno. Sí, No todo es para siempre, así es. no es para siempre. Excelente ponencia y muchas felicitaciones, Pini, a lo cual pues evidentemente me sumo. Y algunas interesantes aquí que se salen un poquito, dice, quisiera saber si hay avances en el uso de tierras raras como cátodos. ¿Cuáles serían los principales parámetros de una batería que funcionara con estos elementos? Tal vez. Fíjate que no lo sé, no lo sé así bien, pero lo que sí es cierto es que las tierras raras, los lantanoides, son sensacionales, son maravillosos y en efecto, se pueden usar como electrodos, pero también se pueden usar para hacer ¿cómo se llama? Como magnetos, como imanes, se pueden usar para hacer láseres de distintos colores, se pueden usar también para bueno, para hacer aleaciones de distintas fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, son realmente muy, muy buenos, pero yo ahí creo que se tendría que ser la respuesta, pues así que elemento por elemento, ¿no? ¿Cuál sí, Pues cuál no, cuál sí, cuál no? O sea, tendríamos que verlo. Pero vemos, tienen mucho uso, ¿eh? Los lantanoides tienen mucho uso y a pesar del nombre, ¿sí? No son nada escasos. ¿Sí? No son, lo de tierras raras no viene de escasez, sino lo que pasa es que en algún tiempo a los óxidos les llamaban tierras, ¿sí? Y si tenía, hicieran, y como eran difíciles de separar,
difíciles porque por eso, o sea, todos aparecían juntos en los mismos minerales y era difícil aislarlos y separarlos. Entonces les pusieron raras, tienen un comportamiento raro, son difíciles, pero no tiene nada que ver con escasez. De hecho, algunos de ellos son más abundantes que el cobre, ¿sí? Entonces, pero sí Sí, habría que ver. Aquí quizás Nacho, que sí se dedica a la electroquímica, nos podría decir mejor. Que claro, bueno, muchos de los temas que han salido, evidentemente, pues minería y baterías, litio, ¿no? O sea, creo que el premio Nobel creo que fue 2019, ¿no? Tuvo que ver con cuestiones como tú nos dijiste. Acá el Goodenough, yo creo que sí era bastante bueno, ¿no? Lo que, el apellido es sí, bastante bueno lo que encontraron. lo llevaba. De ahí. Y Goodenough. bueno, o sea, la verdad es que sí, en general creo que ya con todo lo que se ha comentado ha habido pues buenos acercamientos a las preguntas de nuestro público. Hay gente que te sugiere inclusive ver algunos videos, bueno, nos lo sugieren, ya los veremos también, por supuesto. Claro que sí. Y hay un comentario del doctor Nacho, dice, en México se está haciendo investigación de punta para desarrollar baterías de inserción no solo de iones litio, también de sodio y potasio. La Secretaría de Energía y Economía tiene un proyecto importante para desplazar automotores con este tipo de baterías. Ya se están desarrollando planes de desarrollo entre constructores de autos y desarrollo de baterías. También en México se está trabajando en el reciclaje de los materiales de una batería de ion litio. O sea que, bueno, pues acá con esta aportación de nuestro presidente, creo que muchas de las preguntas se redondean muy bien, ¿no? ¿Cómo ves, Pini? Sí, no, excelente, excelente, güey. Sí, aquí los expertos, ¿no? Los que se dedican a eso, los que están en esa área, son los que nos pueden contestar más, cosas más puntuales, ¿no? Pues Yo, sí, pues, más bien son generalidades, pero en claro. efecto, el doctor González, qué bárbaro, mis respetos. Pues a ver, generalidades que nos sirven muchísimo y nos ilustran y nos ayudan pues a seguir creciendo en nuestra cultura química, Plinio. Bueno, estamos terminando ya el tiempo de preguntas. Por supuesto, esta y todos los webinars que van bueno, con esta inauguración de lujo que hemos tenido, se quedan grabados y se pueden utilizar como material, evidentemente, en el canal de YouTube como material de enseñanza. Entonces, bueno, pues yo me apunto ya de entrada cuando veamos, pues ya sea en los cursos de bachillerato, secundaria, alguna cuestión que haya que hablar del litio, porque hay que hablar del litio, porque es un valor y es un baluarte de la energía a futuro, ¿no? Pues recordaremos esta ponencia como un material de gran calidad. En ese sentido, pues bueno, creo que es importante recordar que esta fue un primer webinar de educación y divulgación. El doctor Plinio y yo formamos parte pues bueno, del Comité Nacional de la Sociedad Química de México. Estamos a punto de entrar en funciones formales a partir del año que viene y entonces, bueno, pues estamos muy, muy interesados en que ustedes sigan participando, en que nos recomienden, en que platiquen de estos webinars con sus colegas, ¿no? Y que pues cada vez crezcamos en una comunidad que se apoya en recursos, en materiales y en conocimiento, porque es mucho también lo que ustedes nos aportan, todos los profesores y personas del público que están aquí con nosotros. Plinio, ¿quisieras decir alguna otra cosa final para terminar esta ponencia tan bonita? Claro que sí. Pues ya nada más sería despedirme, agradecerle mucho a todos los participantes. Muchas gracias por conectarse y obviamente a la Sociedad Química de México, por esta manera tan buena, ¿no? De que podamos divulgar un poquito de química. Y bueno, y también un poco la invitación a los que nos escucharon para que, si pueden, ¿cómo se llama? Afiliarse a la Sociedad Química de México, sería muy, muy, muy bueno. Nosotros lo que queremos hacer es de esta Sociedad Química de México hacerla nacional, que sea de todo el país, y queremos hacerla, también queremos que sea, ¿cómo se llama? El referente de química del país, que seamos una especie como de vínculo, como de enlace entre todas las entes que hacen química, que de alguna manera nosotros sirvamos de puente y que juntemos a unos con otros y que no caminemos cada quien por, por, por separado, sino que lo vayamos haciendo todo lo más que se pueda juntos, ¿sí? Obviamente la idea sería nada más servir de enlace, no queremos sustituir a nadie,
pero sí queremos juntar, ¿sí? Que estemos todos y que hagamos muchas cosas en química. Ya sería eso nada más, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ahora lo que sigue es que nuestro presidente va a dar también bueno, y acá, por favor, Nacho, entonces ya nos acompañas para hacer este reconocimiento a nuestro ponente, por favor. Claro, como he dicho, esto es, y como lo hemos reiterado en este webinar, ese es el inicio de un ciclo de webinars con la nueva imagen de la Sociedad Química de México, y por lo tanto reconocemos a través de este diploma, la Sociedad Química de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Plinio Sosa por haber impartido la conferencia web Litio, el oro blanco, el 30 de junio de 2021, y quien firma el que habla, que soy el presidente de la Sociedad Química de México. Te agradecemos muchísimo y te damos como un aplauso muy cálido y muestro. La otra cosa que es muy importante debido al público que tenemos, anunciamos que en breve, en unos 2 días, lanzaremos ya la convocatoria al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, edición 2021. Y es muy importante. Generalmente nosotros entregamos el premio a la investigación, a la docencia y al desarrollo tecnológico. Esta vez, y con la idea de ir agrupando a más colegas que se dedican a la educación media superior, por primera vez vamos a lanzar el premio de docencia en nivel medio superior y en nivel superior y nivel medio superior. Por favor, es muy importante que ustedes atiendan esta convocatoria, porque para nosotros tenemos muchas expectativas de reconocer la labor que hacen todos los profesores de educación media superior. Consulten la página de la Sociedad Química de México aquí está, por favor, para que ustedes vean, en 2 días sale ya la convocatoria, los requisitos y todo en estas situaciones. Y también los invitamos, como decíamos, tenemos varios webinars, los webinars de difusión y divulgación, los de investigación y desarrollo tecnológico, que es otro de las líneas que estamos empujando en los webinars, el 7 de julio, que es el próximo viernes, a la 1 de la tarde, les invitamos a esto que es muy interesante, que estamos muy interesados en la Sociedad Química de México, ir desde la investigación fundamental hasta el desarrollo tecnológico. Y este webinar, que es el diseño, aplicación y evaluación de catalizadores para procesos de refinación de petróleo, de laboratorio a la refinería. Recuerden, todos los que estamos en educación, que ahora, ¿sí?, el CONACYT, la SEP, nos están empujando a que todo lo que hagamos en todas las disciplinas, investigación, educación, enseñanza, divulgación, que sea aplicado a resolver un problema a nivel nacional. Entonces, entender al menos cómo se está llevando a cabo este tipo de investigación, estos webinars nos enseñarán, además, cómo motivar a nuestros alumnos, dónde podemos aplicar en esto. Entonces, los invitamos otra vez, la inscripción es gratuita y está también en nuestras páginas, ¿cómo está? Y además, les aseguro, el ponente es un cuate que tiene una experiencia en el desarrollo de catalizadores y que ha resuelto problemas en las refinerías de toda América Latina. Los invitamos, por favor, ¿sí?, a un evento que generalmente hacíamos en paralelo con el Congreso de Química, que era la exposición de equipos con varios proveedores. Sin embargo, ahora, con esto en línea, nos ha permitido innovar, y desde el año pasado lo que hacemos es la Expo Química Online. Y entonces, lo que es interesante, esto es gratuito, y hay una inscripción para cada una. Consulten nuestra página, y ahora todas las casas, en lugar de mostrar un equipo, invitan a un conferencista para un tema en particular. Hay muchas cosas, reactores para retrosíntesis, destilaciones, cromatografía para alimentos, todas estas cosas. Y entonces, consulten nuestra página. El registro es gratuito, pero se tienen que registrar para que entonces puedan ver esto. Aprovechen este asunto, que es verdaderamente conferencias de muy alto nivel en donde se utilizan, claro, los equipos que venden nuestros proveedores. La otra cosa que es muy importante, que estamos invitando, es precisamente a las universidades e institutos de investigación que apoyaron al Journal of the Mexican Chemical Society, para que entonces divulguen los laboratorios que tienen de servicio, los servicios que tienen, y además los programas educativos. También consulten nuestra página para que entonces puedan entrar. Insisto, la entrada es gratuita. Ok, los invitamos también a nuestro Congreso Internacional. Estamos igual
con el nuevo tono y con la nueva dirección en donde queremos apoyar todas las líneas de manera equilibrada, el Congreso de Química, que lo habíamos hecho siempre al mismo tiempo, el de investigación y educación, lo hemos separado y para del 30 de agosto al 3 de septiembre será el Congreso Internacional de Investigación. Y en noviembre, ya pronto saldrá la convocatoria, será el de educación, para que entonces estemos dedicados completamente a esto. Particularmente en esto, con la nueva era, hemos creado una estructura totalmente diferente del Congreso. Por favor, también consúltenlo. Todavía tenemos oportunidad de mandar los trabajos hasta el 2 de julio. Por favor, y de todas maneras se pueden inscribir porque va a haber cosas muy interesantes. Los conferencistas son de muy alto nivel, definitivamente, y que tratarán temas desde la geoquímica y geología en México, con los problemas de arsénico, con la profesora María Aurora Armienta, la investigación, desde la investigación fundamental al desarrollo de industrias a nivel internacional con el profesor Javier García Martínez, y cosas muy teóricas por la teoría de funcionales de densidad con el profesor Donald Truller, y así como marcadores moleculares con el profesor Pablo Rivera y con el doctor Giuliano Gambastini, también para catalizadores. Al mismo tiempo, y por el costo de su inscripción, pueden asistir a los talleres que se llevan a cabo el lunes 30 de agosto, que por el momento tenemos 3 confirmados. Es el lenguaje de programación para Python básico, para ciencias químicas, la química y la prueba de proteína reactiva PCR, que es muy importante. Estamos utilizando mucho ahorita con la pandemia y como químicos creo que es importante saber cuál es el principio de operación de esta técnica, y este curso que impartirá la doctora María del Carmen Cárdenas es muy interesante. El otro que para nosotros es muy importante, sobre todo como está la situación económica, en donde la cantidad de desempleados es muy importante de los egresados de las carreras de química, lo que tenemos que es ver otras alternativas diferentes. Ya tuvimos el miércoles pasado el primer webinar asociado con el emprendimiento en química, y el lunes 30 de agosto, los que se inscriban al taller se pueden inscribir, perdón, al Congreso, la inscripción es gratuita, pero se tienen que inscribir al taller de emprendimiento para químicos. ¿Por dónde empezar? Necesitamos crear esa cultura que no tenemos en México para ver cómo con nuestros conocimientos de química podemos emprender una pequeña industria, que son las industrias químicas que son más importantes en México. Entonces, también en estas actividades nuevas y todo, y hay una cosa muy importante, justo reconociendo con la crisis del año anterior, tuvimos que solicitar apoyo económico para poder, sobre todo, sostener la operación de lo que es nuestro referente a nivel internacional como Sociedad Química de México, que es el Journal of the Mexican Chemical Society, que publica completamente en inglés y que está indexado. Y entonces, esas instituciones que están aquí, la Universidad de La Salle, el Instituto de Materiales de la UNAM, la Facultad de Química, el Instituto de Química de la UNAM, la Universidad de Sonora, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y de materiales, perdón, la FESCO Titán y la UAM Iztapalapa, todos ellos apoyaron con nosotros, y entonces lo que les hemos ofertado, entre otras cosas, es que les ofertamos el 10% de descuento en la inscripción al Congreso, ¿sí? También, y es muy importante decirles que a todos nuestros colegas que están en varios países, tenemos asistencia de Perú, Argentina, Venezuela, Brasil y Bolivia. Yo siempre he dicho que el hablar en español nos hace, y que seamos tantos en esto, que podemos hacer equipos latinoamericanos para afrontar con las mismas realidades los problemas que tenemos en educación, en investigación y en desarrollo tecnológico. Entonces, los invitamos a participar también en nuestro Congreso, en nuestra sociedad, en donde nos podremos enriquecer de todas estas situaciones. Otra de las cosas que tenemos, porque también hay varios estudiantes, estamos impulsando, yo siempre he dicho que el futuro de nuestra sociedad, son los jóvenes que están estudiando. Entonces, estamos creando estas sociedades, estas secciones estudiantiles en diferentes universidades. Tenemos ya una en la Universidad del Estado de México, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Autónoma Metropolitana Cuautitlán, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también en la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, los invitamos a los estudiantes a formar parte de las secciones estudiantiles. En nuestra página web vienen ¿cómo se llaman? Vienen las reglas para poder formar esta sección estudiantil, y serían bienvenidos. Y si tenemos secciones estudiantiles de otros países, también son bienvenidas. Creo que podemos potencializar yo siempre he dicho, si tú haces investigación y docencia en el lenguaje
lenguaje materno, puedes dar todos los matices de tu cultura, diferente a que si hablas inglés, que no es tu lengua materna y que no lo puedes hacer. Entonces, aprovechemos eso entre todos. Y como siempre, y como dijo el doctor Plinio, ¿sí? Todas estas actividades, si dan cuenta, son gratuitas. Todo lo que hacemos atrás, las plataformas, todo esto nos cuesta. Y desafortunadamente no tenemos mucho apoyo del Estado, más bien prácticamente nada, ¿sí? Entonces, lo que les sugiero es, por favor, asóciense a la Sociedad Química de México, ¿sí? Aquí vienen los precios, aquí vienen las cuotas, y además también en nuestra página viene cómo hacerse socio, y eso les dará muchas ventajas, y poco a poco vamos a ir creando material didáctico que vamos a poder compartir con los socios, estos webinars y muchas otras cosas más. Poco a poco los vamos a ir haciendo más dirigidos a nuestros socios. Afínense, por favor. Por último, sí, exactamente, quiero agradecer y además dar los créditos al doctor Plinio Sosa, que fue nuestro experto conferencista del día de hoy, a la maestra Rosa María Catalá, que es la vocal académico, la vicevocal del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Química de México, que actuó como moderadora, y sobre todo, yo siempre he dicho, a nuestro ángel de la guarda, a la maestra, a la médico veterinario zootecnista Adriana Vázquez, que es la que está detrás de la operación de todos estos sistemas, que nos hace llegar las preguntas, que hace todo y que nos ayuda a que esto sea de la mejor calidad. Les agradezco mucho, agradezco a todos su presencia y nos vemos en nuestros próximos webinars. Y todas las actividades, consulten nuestra página y hay muchas más actividades de las que están aquí descritas. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde. Perdón, sí, adelante. Gracias, sí. Muchas gracias a todos, gracias Nacho, gracias Plinio. Y nada más comentarles que los miércoles de webinar, ¿no? Identifica tu serie. Tendremos los últimos miércoles de cada mes, serán los de educación y divulgación, que estrenamos el día de hoy. Agradecemos mucho su asistencia y por favor, pues cualquier consulta, cualquier duda que tengan alrededor de esta y las demás sesiones, estamos a su disposición en nuestras maneras de comunicarnos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Con esto terminamos el webinar de hoy. Buenas tardes.